Es que creo que podemos decir, me hace pensar un poco de que, viste que siempre el revolucionario tiende por ahí o por lo menos durante los últimos años, por una cuestión tal vez más, ¿cómo podemos decirlo? Ser el revolucionario, ser el tipo de las ideas nuevas, ser el tipo que busca hacer que la sociedad progrese en son de solucionar esas contradicciones, esas injusticias. El revolucionario siempre tiende a ser un tipo que tiene que leer más, ¿viste? Y el que está del otro lado, el que tiene que defender ese establishment, siempre es que en muchas ocasiones, ¿no?, cuando se presentan en contextos más autoritarios, quien es el censor siempre es más boludo. Por ejemplo, me pasó a mí cuando puse a revisarme, un día se me dio la curiosidad y dije, ¿qué libros estarían prohibidos en la dictadura, por ejemplo, acá del 76? Y entras a verlo y te das cuenta que evidentemente eran milicos y no eran intelectuales. Porque, por ejemplo, los tipos o sea, estaba prohibido el manifiesto comunista, obviamente. No está prohibido el Capital, por ejemplo. O sea, que podemos decir que la obra más importante de Marx es el Capital, evidentemente, y no estaba prohibido. Y la gente ni lo consideraba. Entonces es como el censor siempre, y en este caso que vos me estás citando de que estaba prohibida la pornografía, básicamente, en lugar del contrato social, que podemos llegar a inferir que fue más peligroso, por lo menos para la corona en cuanto a las ideas. Qué boludos que son los censores, boludo. Te voy a contar que tenemos registros de que los censores estaban mucho más preocupados por encontrar libros como Le Putain Errante, La Puta Errante, Traité de Philosophie, también había uno que llamaba Año 2045, si no me equivoco, que es una obra de ciencia ficción en donde se piensa un mundo ideal. Okay. Y eran mucho más preocupantes para la moral. O el supuesto libro de anécdotas de Madame du Barry. Sí. O Vida privada de Luis XV. Eran considerados mucho más peligrosos. El contrato social ni figura prácticamente entre los archivos de la policía de Francia encargada de inspeccionar la literatura prohibida. La literatura clandestina, los libros filosóficos. Estoy pensando en qué serían en esta época censurados, que evidentemente no serían esos libros los que traerían la revolución. Bueno, es que ese es el punto que me parece interesante para tocar el día de hoy. Cuando uno piensa en la mentalidad que había entre los hombres que participaron de la Revolución Francesa, tendemos a pensar que, no sé, la gente de a pie tenía en su mente el contrato social. Y lo que plantea Robert Darnton es que la mayor parte de esta gente, y ojo con pensar que no estaban informados, porque había circuitos de comunicación que tenían que ver con lecturas públicas, la circulación de noticias en forma de canciones, o la reducción de estos libelos políticos y de estas obras a estrofas que eran recitadas. Pero la gente tenía mucho más en mente la idea de una monarquía corrupta, pecaminosa, un rey cornudo, impotente, alejado del pueblo, manipulado por cortesanas o por una reina que le era infiel. Y estos elementos fueron mucho más peligrosos para minar la autoridad. Y, por ejemplo, ¿no? Pensemos que en nuestro día de hoy a Raúl no le preocupa tanto pensar los desbalances del gasto público y, no sé, la balanza comercial de la Argentina. Sí. No, Raúl está... ¿Viste que el hijo de Alberto Fernández es Trullo? Trollo. Sí. Eso le es mucho más preocupante. Y mina mucho más, en algunas circunstancias, la posición de un monarca, de un gobernante, los elementos de la vida íntima que, por ejemplo, los grandes temas políticos y económicos. Pensemos en la figura, en otra circunstancia revolucionaria, Sí. lo que era para muchos
la noción de que Rasputín tal vez era el amante de la zarina. Exactamente. Igual a Rasputín lo vamos a dejar para otra intro. Le bajo para otra intro, Rasputin. Sí, encima es un personaje que está súper. Es increíble. No Fetichizado hasta el extremo. Sí, obviamente. Sí, de hecho, es un poco ese balance final que se hace de los grandes cambios en la historia, ¿no? Después de esos grandes procesos revolucionarios, es hasta dónde llega Raúl. O dónde quedó Raúl después de la revolución. Y a veces tal vez por mirar a la historia como una forma un poco así como romantizada, tendemos a creer que en la Revolución Francesa todos tenían, como bien decís, el contrato social en la cabeza y por eso cortaban cabezas. Pero la aposta es que estimo que la verdad es que quien movió eso habrá sido quien lideró esas grandes revueltas habrán sido las burguesías que tal vez sí, ilustradas con todas sus ideas, pero bueno, llevaron al pueblo, al Raúl, a los Raúles de Francia, Raúl, no sé cómo sería, a Raúl, de Raúl, a tener su cometido, ¿no? Qué feo, ¿no? Que estemos pensando estas revoluciones, estos procesos revolucionarios mediante conductores. Es muy... Bueno, pero eso es el legado de una visión que ha tratado de pensar la Revolución Francesa como la movilización del pueblo por parte de la burguesía. Sí. Hoy en día hay numerosos autores que sostienen todo lo contrario. La plebe actuó con una violencia que era no solo espontánea, sino que seguía la racionalidad de la multitud. Y la burguesía, pensada, ¿no?, como esa dirigencia revolucionaria, letrada, con un proyecto, estuvo más bien condicionado por los avatares de la movilización plebeya, que utilizaba la violencia por mano propia en un sentido literal, nada metafórico, sí. para transformar su realidad. O hacer impartir una noción de justicia. Estoy... Mirá, no sé si es la forma de enganchar esto con el tema que tenía en la cabeza, pero siempre tal vez uno siempre piensa en cómo es la forma en que uno puede hacer llegar tal vez ciertas ideas, ¿no? Llamarle la atención a la gente a partir de un montón de cosas. Pero ¿en qué podemos hacer énfasis, por ejemplo, en este caso, hablando de la Revolución Francesa, a partir de lo que son chimentos, realmente? Porque es como y las vidas secretas de la monarquía francesa de aquel entonces. ¿Cómo le llegas a la gente? O sea, ¿en qué está la gente ahora? ¿En qué anda? Muy bien. No quiero volver a citar a Robert Darnton, pero Robert Darnton también ha trabajado el fenómeno de los chimentos. Ok. The gossip. ¿No? Ok. Porque tenemos que pensar que muchos procesos revolucionarios y de cambio han estado marcados por lo que a veces se han llamado los rumores incendiarios. Sí. El chisme, que hoy en día no lo pensamos como chisme, pero está presente. Está presente, por ejemplo, en la idea de la fake news, que hoy en día le ponemos el rótulo de fake news. Sí. Pero antes de ser fake news y de aparecer institucionalizado, esos son chismes. Son ideas que circulan de boca en boca como estados, como tweets, y que de repente presentan lo que se viene. Por ejemplo, en los últimos días hubo montones de chismes, si querés, de ruidos y rumores públicos. Todo lo que rodeó en Argentina a la renuncia de Guzmán estuvo marcado por, bueno, ¿quién es el próximo ministro? Bueno, hasta un estado de este periodista, el que habla así como... no lo voy a hacer. Es medio capacitista, no lo voy a hacer. Que planteaba, ya está definido el ministro de Economía, Sergio Massa. Sergio Massa. Claro, me han confirmado, por si no notaron, el ministro de Economía no es Sergio Massa. Estoy seguro que no es, me parece. Creo que no lo es. Pero esos ruidos públicos, por ejemplo, también sirven para instalar ideas. Es inminente la renuncia de Alberto Fernández. Pero también hay otros. A nivel internacional, es inminente la derrota de Vladimir Putin. Vladimir Putin se encuentra enfermo y paranoico. Está despidiendo a generales.
Eso también estuvo en los ruidos públicos, que después son alimentados por grandes cadenas hasta que se convierten en lo que nosotros pensamos hoy en día como fake news. Pero no dejan de ser ideas que circulan de boca en boca y no tienen un sustento sólido en la realidad, pero que sin embargo permiten instalar climas de opinión o poner temas en agenda. Que terminan siendo performáticos también. Que terminan siendo performáticos, obviamente, porque después los distintos actores políticos y sociales intervienen a partir de qué postura estás tomando sobre la posibilidad de que renuncie Alberto Fernández. Sí, sí. De hecho... Por dar un ejemplo. Ahora O que Putin pierda la guerra, que no parece estar pasando. Sí, incluso estaba pensando el otro día, ya que lo traes a lo de Putin con la guerra, literalmente recuerdo que a las 2 semanas de haber iniciado el combate, y estamos hablando de que la guerra, si querés, de una de las potencias más relevantes de los últimos tiempos, era el rol de Estados Unidos en Afganistán. Estuvieron 20 años ahí metidos. Y venimos de eso, y literalmente a las 2 semanas de haber invadido Ucrania estaban hablando del fracaso rotundo de Putin, que estaba librando una guerra en Europa, no estaba librando una guerra en Oriente Medio, que es como que, bueno, ahí tenés que pasar los fierros por abajo de la mesa, ¿viste? Como que hay